Bueno, miren, estaba difícil ahora en la mañana porque el Señor nos estaba hablando y nos estuvo hablando en la semana, como dijo la pastora, respecto a enseñar algo sobre el Espíritu Santo. Y realmente las dos cosas que tengo ahora para enseñarles, las dos son igual de graves. Es decir, que necesitamos que el Señor haga algo en nosotros de igual manera. Por un lado tengo el tema del caballo de la fe, que vamos por el 11º punto, si no estoy mal, déjenme ver. Punto número 10, el punto número 10 del caballo de la fe, y es precioso porque ahora tendríamos que aprender cómo el caballo de la fe se enfrenta contra la espada del enemigo. Entonces, hermanos, ¿cuántos acá necesitan saber cómo Dios pelea por nosotros al enfrentarnos con una espada de nuestro enemigo? Solo tres o cuatro. ¿Sí? Por el otro lado, hemos sentido del Señor enseñar acerca de cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo y es igual de grave. Porque nos enfrentamos con la espada del enemigo todos los días, pero también por el otro lado tenemos al Espíritu. Entonces quiero proponerles si podemos tener un servicio en la tarde hoy. Son bromas. Para tener los dos mensajes. No, son bromas. Pero vamos a hacer una cosa. Van a ponerse de pie y vamos a orar para que el Señor nos diga qué tenemos que hacer con estas dos palabras. No es que uno no sepa qué hacer, es que en realidad necesitamos la dirección del Señor. Así que pónganse de pie, por favor. Todo el mundo póngase de pie en este lugar y ya oramos por la palabra, pero quiero pedirles que por un minuto clamemos y busquemos al Señor para que el Señor nos hable. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer en lenguas, levantando su voz. ¿De acuerdo? Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos, hermanos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Kiria la vaca sandala la babaco sondala la babaco la bahaya. Ridiri de babaca sandala la babaca sandala la babaco la basaya. Ride la babaca sandala la babaco yiri la mamaha sandala makoya. Riba babaca sandala la babaco la babaco soya. O cara la babaho de la babaquia de la macoso andra mahaya. Andra la babaco sondra la babaco riba babaca sandala makoya. Ushamanda la mama candra la babacoya sandra mahaya. Andra la mama macoso la mamacoya. Soy andara babaco sondara babaco y andara na mama kasaya. Ura la babakira la mama handara makosoya. O sadala la babaka sandara makoya. Sinde mama andre mako andre makoya andre makoya. Andara mama kasaya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, el Señor, siento en mi corazón que el Señor quiere que les hable un paréntesis hoy. No les voy a hablar de la espada del enemigo, porque el Señor puso en mi corazón que antes de pelear con la espada del enemigo necesitamos una herramienta que muchos no estamos usando. Entonces hoy quiero hablarles cómo pecamos contra el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y este va a ser un pequeño paréntesis del mensaje y probablemente algunos pensarán, uy, qué dramático el hermano, te necesitaba hacer este show para... No, téngame paciencia, ¿ok? Ya yo sé cómo puedo tener un sentir de parte del Señor. Y necesitamos hacer esta pausa. Quiero hablarles acerca de 4 pecados que cometemos contra el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque irremediablemente e inevitablemente vamos a enfrentarnos contra la espada del enemigo. Pero si no estamos donde debemos estar o si no hemos dejado que el Señor haga la obra que tiene que hacer, créanme que no vamos a poder enfrentar esa espada. ¿Ok? Para eso necesitamos al Espíritu. Entonces, hay diferentes maneras, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu y ¿qué pasó con ellos? Murieron. Pues si nosotros fallamos en arrepentirnos y fallamos en convertirnos de este arrepentimiento,
el Señor nos va a seguir hablando, va a seguir hablando, va a seguir hablando, pero tarde o temprano va a pasar algo. Y es lo que se llama blasfemar contra el Espíritu Santo. En realidad, hace años, hablábamos con mi esposa, hace 6 años más o menos cuando comenzó la iglesia, enseñamos acerca de esto, si alguien se acuerda. Enseñamos acerca de cómo pecamos contra el Espíritu Santo y había una escalera en descenso. ¿Alguien se acuerda de eso? Enseñamos sobre cómo estas escaleras nos llevan en descenso hacia el último pecado, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es simplemente decir una burla, porque también tiene que ver con ofender al Señor también con eso, pero no tiene que ver nada más con reírse, con burlarse. Blasfemar quiere decir maldecir, en pocas palabras. ¿Ok? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Entonces quiero hablar de 4 pecados hoy. No vamos a hablar de los 7 que hablamos en aquel momento o formas en las que ofendemos al Señor, sino que quiero hablar de 4. Apúntenlas, por favor. ¿Ok? La primera de ellas se llama resistir al Espíritu. ¿Ok? ¿Y qué creen? Tiene que ver con una sucesión de eventos. Es decir, una cosa nos lleva a la otra. Entonces, la primera de ellas es resistir al Espíritu. La segunda de ellas es contristar al Espíritu. Les anticipo, esto sí lo vamos a enseñar después de que salgamos probablemente del caballo de la fe. Vamos a ver todo este tema del Espíritu Santo y todo lo que él es, y vamos a tratar de entenderlo mejor. Pero ahorita es urgente que veamos esto. La número 3 es apagar el Espíritu. ¿Ok? Y noten esto. ¿Alguien se acuerda por qué estamos hablando del caballo de la fe? ¿O ya nos perdimos en el camino? ¿Ustedes creen que ya nos perdimos en el camino y estamos estudiando el caballo de la fe porque no hayamos nada que enseñar? ¿Por qué llegamos a estudiar del caballo de la fe? Es de aquellas cosas que cuando les conteste van a decir, es cierto. Eso era. Empezamos a estudiar del caballo de la fe porque estábamos estudiando el ejército de la esposa del Cordero, que estaba montada sobre caballos blancos. Y estábamos estudiando qué son esos caballos blancos, y no es que la figura del caballo de la fe que se ha formado en ellos. ¿Y por qué terminamos hablando del ejército de la esposa del Cordero? Porque estábamos estudiando la estatura espiritual de Jesucristo desde el tabernáculo. Y llegamos hasta arriba por cómo podemos llegar a ser la esposa del Cordero, ¿ok? Pero ¿por qué les menciono eso? Porque se dan cuenta, no estamos perdidos, sabemos hacia dónde vamos. Pero para poder llegar hasta ahí necesitamos al Espíritu Santo. Hablando con mi esposa decíamos, qué precioso que Jesús dijera, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Hermanos, discúlpenme ustedes, en este sentido y en esta lógica, ¿cómo que es más conveniente que Jesús no esté entre nosotros? La respuesta es muy sencilla, porque Cristo envió a la promesa del Padre. Y el Espíritu se presenta en una figura en la Biblia de paloma, del águila, se presenta en una figura de agua, se presenta en una figura del aceite, se presenta en una figura de las arras, se presenta en una figura de la promesa de nuestra herencia o nuestra herencia, nuestro galardón. Descendió en forma de fuego. Cristo dejó el Consolador para que nosotros tuviéramos en nosotros esa parte de Dios, por así decirlo, que viene a morar en nosotros y nos conecta con Él. El Espíritu Santo es quien da testimonio del Hijo en nosotros, y el Hijo nos lleva hacia el Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está la cuestión. Necesitamos saber si estamos pecando de esta manera contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque el cuarto punto es blasfemar. Y si alguien se acuerda, ¿qué fue lo que Jesús dijo respecto a blasfemar contra el Espíritu? ¿Cómo fue? Parece que lo dudaron. ¿Qué dijo Jesús acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que no tiene perdón. ¿Por qué? ¿Cómo así que Jesús puede perdonar a un asesino si él se arrepiente? ¿Cómo así que Jesús puede perdonar
a un ladrón si es que se arrepiente, pero no puede perdonar al que ha blasfemado contra el Espíritu. Esto es porque es una escalera en descenso, como dije. Miren. ¿Ok? Entonces, vean. El pecado de resistir al Espíritu lo encuentran en Hechos 7:51. Hechos 7:51. Como digo, esta pequeña enseñanza no es como lo vamos a abordar más adelante, es porque yo sentí en mi corazón, que el Señor puso en mi corazón que necesito hablarles de esto porque lamentablemente, miren queridos hermanos, lamentablemente muchos creyentes están en esto, están resistiendo al Espíritu, están contristando al Espíritu, están apagando al Espíritu y muchas veces los creyentes están muy cerca de blasfemar en contra del Espíritu y es grave. O sea, no es sencillo, eso es grave. ¿De acuerdo? Muy bien, Hechos 7:51, lo leemos todos juntos como un ejército, por favor, vamos. Duros de cerviz. Siga. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo es esa parte de Dios o el lado de Dios que dice la palabra nos convence de pecado, nos redarguye, nos instruye, nos muestra el pecado en el que estamos viviendo o andando o haciendo. El Espíritu Santo es fiel para decirnos en qué estamos actuando mal, para que entendamos, confesemos, nos arrepintamos, volvamos al Señor, veamos nuestra culpa y podamos clamar la sangre de Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, resistir al Espíritu Santo es, como dice Hechos 5, endurecer nuestro corazón para eso. ¿Me están siguiendo? No hacerle caso a la voz del Espíritu Santo, aún sabiendo que estamos actuando mal. Y les tengo una noticia. Si no paramos cuando el Espíritu Santo nos habla y estamos resistiendo al Espíritu Santo, eso nos va a llevar al siguiente escalón, que es contristar al Espíritu Santo. Miren, Hechos 7:51 dice, duros de cerviz. Hemos explicado en este lugar qué significa ser duro de cerviz. ¿Alguien se acuerda? La cerviz es nuestro cuello. Una persona dura de cerviz es una persona que no está dispuesta a doblegar su voluntad. El cuello nos habla de voluntad. Una persona dura de cerviz es una persona que no está dispuesta a decir, es cierto, estoy dispuesto a enmendarlo. Hermanos, con el amor de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas veces somos duros de cerviz, hermanos? Dios nos está hablando que nos humillemos. Y lo que decimos es, ¿y yo por qué? Y uno dice, si uno tiene dignidad, si uno tiene un nombre que cuidar, y Dios nos está hablando muchas veces a que dobleguemos nuestra cerviz. Lo contrario a tener una cerviz humilde o doblegada es estar erguido todo el tiempo. Es no querer ceder ante lo que Dios me está diciendo. Dice, incircuncisos de corazón. Incircuncisos de corazón quiere decir una persona obstinada. No le puedo pedir que me levanten la mano los obstinados en este lugar, pero levante la mano en su corazón si usted es obstinado, hermano. Una persona incircuncisa de corazón es una persona que no quiere reconocer lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Y dice, no solo incircuncisos de corazón, sino incircuncisos de oídos. Porque no solamente somos obstinados en el corazón, sino que somos obstinados en los oídos también. ¿Cómo sé que somos obstinados en los oídos? Cuando oímos la palabra del Señor y lo que decimos es, eso no era para mí. Eso era para Steven que... Ajá. Eso era para Steven que mucho falta. Yo lo he visto como peca Steven. Para él era incircuncisos de oídos.
Cerramos nuestros oídos. Somos obstinados en nuestros oídos. Eso es resistir al Espíritu. Entonces, hermanos, póngase usted ahí una nota. ¿Estamos resistiendo al Espíritu? Cuando el Espíritu nos habla. Miren, hay que ser bien honestos. Seamos sinceros, va. Mírenme y seamos sinceros. ¿Usted sabe cuando el Espíritu le está hablando o no sabe? No diga, ha de ser la voz del pastor que me dice que tengo que... No. Yo no estoy siguiéndole a usted donde quiera que usted vaya, es el Espíritu que está con usted. ¿Oímos la voz del Espíritu Santo cuando nos habla y nos dice esto no es correcto, sí o no? Lo sienten, lo pueden ver, lo pueden oír y se resisten a ello. Es que, hermanos, a veces el Espíritu nos habla y nosotros nos hacemos como que no es con nosotros. Probablemente uno dice, quizás ha de ser tanto mensaje que oigo que me queda aquí. No, es el Espíritu. ¿Qué hace cuando el Espíritu le habla? Le muestra en su corazón y le dice, eso no está bien. Hermanos, es un pecado grave oír al Espíritu y resistirse a esa voz. Porque eso nos lleva a contristar el Espíritu. Para eso vámonos por favor a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Cuando lo tengan me dicen un amén. Miren, la palabra resistirse en idioma griego es antipitpo, así se oye, antipitpo. Y esa palabra significa oponerse, ponerse en contra de. Y la palabra contristar es la palabra griega lupeo. Y esta palabra significa afligir, angustiar, causar tristeza o hacer triste. Que repita, la palabra griega lupeo, así como se oye, lupeo. La palabra contristar. Leamos el versículo 30 de Efesios 4, por favor, si son tan amables, todos juntos, vamos. Y no digan amén. Ahora yo sé que este no es un mensaje, hermanos, para que gritemos y corramos y salgamos por todos lados y nos colguemos de los candeleros, pero sí es un mensaje para hacernos un llamado a cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo, a cuidar nuestro amor, nuestra cercanía con el Espíritu Santo. Escúcheme, hermano, se lo voy a decir con el amor del Señor, su vida peligra si usted está resistiendo al Espíritu Santo. Contristar al Espíritu significa entristecerlo. Cuando Él encuentra dureza en nuestro corazón, cuando Él encuentra obstinación en nuestro corazón, lo que sucede con Él es que Él se entristece. ¿Están ahí? Ahora miren, esto es muy importante, ¿ok? Muy importante. ¿Qué pasa cuando contristamos al Espíritu? Nuestro espíritu puede sentir la tristeza y la agonía y la angustia del Espíritu Santo cuando es contristado. Oiga, póngame atención. Y nuestro espíritu, que puede sentir lo que él está sintiendo, empieza a deprimirse a causa de la angustia, de la tristeza que nosotros provocamos al resistir al Espíritu Santo. Cuando lo contristamos nos llenamos de depresión y de tristeza. Así es que hoy, esta es una red flag, como dicen, una red flag, o sea, es una alerta. Si estamos llenos de depresión, debemos revisar si probablemente hemos contristado al Espíritu y por eso hemos caído en una depresión. ¿Está claro eso? Eso no es señal de arrepentimiento, eso es señal de que contristamos al Espíritu. ¿Lo agarraron eso, hermanos?
En este punto, al contristar al Espíritu, empezamos a no tener ganas de orar. Empezamos a no tener ganas de cantar. Empezamos a no tener ganas de leer la Biblia. Empezamos a no tener ganas de ir. Empezamos a no tener ganas de lo que quieran. ¿Por qué hemos contristado al Espíritu? Empezamos a tener ganas de decir, ay no, otra vez, un domingo más. Cuidado, probablemente usted está en ese punto porque ha contristado al Espíritu. Mi Biblia dice en Lucas capítulo 7, o en Juan 7, no lo recuerdo, que de su interior brotarán ríos de agua viva, y esto lo dijo hablando del Espíritu. Cuando el Espíritu está contristado, no produce aguas vivas en nosotros. Y es un sequedal y es una sequía total que no nos lleva ni nos da deseos de absolutamente nada. Revisémonos, hermanos, examinémonos dónde estamos con el Espíritu, porque si hoy vengo aquí con mi Biblia, abriendo mi Biblia, la única forma en la que abro mi Biblia es el domingo cuando voy a la iglesia, hay un problema. No están fluyendo aguas de ríos de agua viva en mi ser. Probablemente el Espíritu no esté produciendo eso, probablemente porque lo estoy contristando. Ahora, de este lado, cuando uno mira personas que no tienen un compromiso en una relación personal con Dios, no los podemos juzgar, no los podemos señalar ni los podemos condenar. Pero simple y sencillamente uno entiende que probablemente esa persona tenga contristado al Espíritu. ¿Me están siguiendo? Como les dije, este no es un mensaje de amenes. Yo no crean que yo estoy esperando que... Ni siquiera estoy esperando que me vengan a decir al final, hermano, qué palabra. Mi deber es decírselos. Cuidado con resistir al Espíritu cuando el Espíritu nos habla. Cuidado con contristar al Espíritu en nuestra vida diaria. ¿Tiene usted poco deseo y ánimo de buscar al Señor? Vea si ha contristado al Espíritu. Ahora, si el único pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, si hemos resistido al Espíritu, si hemos contristado al Espíritu, pregunta, ¿Él nos puede perdonar? ¿Él nos puede ayudar a restaurar una relación con Él? Por supuesto que sí. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos, clamar su preciosa sangre. La palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Bien. La tercera cosa a la que nos lleva, resistimos al Espíritu cuando somos obstinados y no hacemos caso. Entristecemos al Espíritu cuando hemos sido necios, cuando no hemos hecho caso de lo que el Espíritu nos habla, cuando no trabajamos en nuestra relación personal con Él, y eso nos lleva a apagar el Espíritu. ¿Ok? Y vámonos a 1 Tesalonicenses 5, por favor. Hermanos, ¿alguien necesitaba esta palabra hoy? Y aunque no digan amén, la necesitábamos. ¿Ok? Este es un versículo bien largo, hermanos, así que lo vamos a leer con todas nuestras fuerzas. 5:19. Miren qué largo ese versículo, ¿ok? Todos juntos a una voz fuerte, lo vamos a gritar, ¿ok? No apaguéis el Espíritu. Ahora, la palabra apagar en idioma griego es la palabra benumi o benumi. ¿Se les escribo aquí? Ok. Jaime, se bloqueó. ¿Qué tengo que hacer? Conectarlo. A ver. Miren, esa palabra benumi, así como se oye, o benumi. Y esta palabra es increíble, hermanos. La palabra apagar en idioma griego quiere decir extinguir. Miren qué tremendo. El apóstol Pablo a la carta de los tesalonicenses les dice:
No extingan al Espíritu Santo. No lo desaparezcan. Esta es la secuencia, hermanos. Es bien fácil de entender. Recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él manda a su Espíritu Santo también para morar en nosotros, para fortalecernos, para estar con nosotros, para estar en nuestras batallas, en las luchas, convenciéndonos de pecado, llevándonos al arrepentimiento. Cuando empezamos a actuar y el Espíritu Santo empieza a hablar, empezamos a callar esa voz y empezamos a decir, debe ser mi locura, debe ser que ya me estoy volviendo fanático, ya no. Cuando no hacemos caso a esa palabra, resistimos al Espíritu. Cuando resistimos al Espíritu, Él se contrista y por lo tanto no puede producir ríos de agua viva en nosotros. Y cuando no produce ríos de agua viva, empieza a extinguirse la llama del Espíritu en nosotros. La palabra apagar quiere decir extinguir. ¿Me están siguiendo? Se lo estoy explicando de la forma más sencilla. Entonces, ¿qué pasa cuando hemos llegado al punto de apagar el Espíritu? No hay convicción en absolutamente nada. No hay presencia de Dios en nada. No hay oración, no hay adoración, no hay alabanza. Nos volvemos fríos, nos volvemos indiferentes. Y aquí hay un punto muy importante. Si no hay gratitud, si no hay alabanza, si no hay adoración, si no hay oración, si no hay nada en nuestra boca, si no hay convicción, pregunto yo, ¿qué gana va a tener usted de amar a su hermano? ¿Qué gana va a tener usted de servir a su hermano? Si hemos pasado por resistir, hemos pasado por contristar, hemos pasado por apagar al Espíritu, cuando venga una tentación, ¿qué cree que van a encontrar en nosotros? ¿Cree que va a encontrar un caballo de la fe fortalecido, crecido, grande, fuerte, audaz, valiente? En este punto somos indiferentes, prácticamente no hay nada que nos detenga. ¿Y dónde comenzó todo? En resistir al Espíritu. En resistir al Espíritu. Y seamos honestos, el Espíritu Santo no solo está para enseñarnos y decirnos no robes, que lo hace, por supuesto. No mientas, pues lo hace, por supuesto. Pero también el Espíritu Santo está para decirnos tienes que perdonar. No puedes guardar rencor en tu corazón. ¿No es cierto? No puedes vivir en amargura. No puedes vivir en enojo. No puedes vivir en ira. ¿A cuántos el Espíritu Santo les ha hablado en alguna vez de esa manera? Ahora bien, si usted me dice, a mí nunca el Espíritu me ha dicho que no me tengo que enojar, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Será que acaso el Espíritu sí le habló a usted y usted se hizo el que no era con usted? ¿Será acaso que el enojo ya tiene mucho tiempo y el Espíritu Santo estuvo hablando y usted no hizo caso? Y como no hicimos caso, al fin y al cabo terminamos tristes, deprimidos, fríos, indiferentes para con Dios y para con todos. Hermanos, hay gente que espiritualmente tienen una cara de témpano de hielo. Yo sé que hay gente que es seria, obviamente, pues sí, yo no le voy a pedir nunca que se ande riendo, ¿va? Ni con todo el mundo. Tienes que reírte, no. Pero en el Espíritu, Dios nos habla y somos un témpano de hielo. ¿De qué otra manera somos un témpano de hielo? Cuando vemos una necesidad y está bueno. Necesitamos, ¿cómo es? La gente dice, un indio menos, una tortilla más, dicen. El Espíritu Santo nos redarguye, nos instruye, nos muestra, nos convence. Cuidado con resistir al Espíritu. Y que yo quiero que de verdad lo vean, quiero que de verdad sean sinceros con ustedes mismos y con el Señor. Pero ¿cuántas veces el Señor no nos habla, hermanos, y nosotros nos hacemos en lo que no es con nosotros?
y pensamos y decimos, el Señor entiende, ¿verdad? Igual no le voy a pedir que levante la mano cuánto alguna vez han dicho, el Señor me entiende. No, perdóneme, pero decirle al Señor, el Señor me entiende, es pocas palabras. Decirle, no me interesa lo que me está diciendo. Porque ya dije, yo no les estoy diciendo a ustedes qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, es el Señor. Cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer, ¿el Señor es fiel en hablarnos, sí o no? Cuando decimos cosas que no tenemos que decir, ¿el Señor es fiel en hablarnos, sí o no? Bueno, hay personas que están orgullosas que dicen, otra cosa le hubiera dicho. Se me olvidó, hasta después que se han peleado, ¿se acuerdan? Eso le hubiera dicho. Pero cuando oímos al Espíritu Santo, el Espíritu viene y nos dice, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué llamaste fatuo a tu hermano? ¿Por qué llamaste necio a tu hermano? Y uno es tan orgulloso muchas veces que le dice, y poco le dije. Para lo que me hizo poco le dije. Pero hemos ido resistiendo al Espíritu al no hacer caso de lo que nos está pidiendo, contristando al Espíritu, causando depresión, frustración, frialdad en nosotros, apagando y extinguiendo lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Y en ese punto estamos a un pasito del siguiente peldaño que se llama blasfemar contra el Espíritu Santo. Vámonos por favor a Mateo 12. ¿Ya se quieren ir, hermanos? Bueno, no contestaron. Mateo 12:31, pero bueno, ahí les voy a dejar que el Señor haga la obra y nos hable a todos nosotros, el su Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que tenemos que hacer. No se preocupen, yo aquí solo soy un mensajero, ¿ok? Mi trabajo solamente es darles la semilla. Y vean ustedes qué hacen con esa semilla, ¿ok? Con amor del Señor, ¿ok? Bueno, versículo 31, Mateo 12:31. Fuerte, juntos. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, la palabra griega para blasfemia es literalmente blasfemia. Esa es la palabra griega de una vez. Y dice que significa maldecir. Significa maledicencia contra Dios. Ahora bien, cuando hemos llegado a ese punto, no hay vuelta atrás. Muchos creyentes llegan a ese punto y para ellos no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque no fue una simple decisión, fue un camino que siguió andando y caminando, valga la redundancia, en el cual apagó, cayó, extinguió por completo al que lo podía convencer de pecado. Nada puede convencer de pecado a una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo y por eso no hay perdón para esa persona. Quiero explicarlo de la forma más sencilla. Cuando en una vida cristiana hemos resistido al Espíritu y lo que hacemos es decirle, no me interesa lo que tengas que decirme, y vivimos una vida así, totalmente lejos de Dios, llega un punto en el que blasfemar se convierte en una acción de maldecir a Dios, de maldecir al Espíritu Santo. Y pueden anotar esto, les voy a dar ejemplos de personajes bíblicos que blasfemaron contra el Espíritu. Ustedes lo pueden estudiar en casa, pensar en esos casos y van a saber cómo no hubo marcha atrás para ellos. ¿Tiene frío? ¿Tienen frío, hermanos?
Sí, dice Camila. Véneme pues. Y en la alabanza nos estábamos zancochando, ¿verdad? Ok, miren esto. Número 1, anótenlo. Personajes que blasfemaron contra el Espíritu Santo. 1, el rey Saúl. El rey Saúl fue un ejemplo de alguien que blasfemó contra el Espíritu. Conoció al Señor, vivió, tuvo al Espíritu. ¿Se acuerdan que profetizó con los profetas? ¿Se acuerdan que el Señor nos mudó el corazón y empezó a profetizar y celebraba, cantaba, danzaba, alababa al Señor? Y en el punto final de su vida terminó maldiciendo al Señor. Otro más, el sacerdote Elí despreció al Señor, apagó al Espíritu. Esaú, el hermano de Jacob, blasfemó contra el Espíritu Santo también. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos nosotros en nuestra relación con el Espíritu? ¿Cuánto nos ha hablado y cuánto hemos hecho caso nosotros al Espíritu? Esto es grave, porque aquí llega un punto uno, un creyente o alguien en el que puede robar y no va a sentir ningún arrepentimiento de robar. En el que puede mentir y no siente absolutamente nada en el corazón por haber mentido. Llega un punto en el que simplemente se cauteriza la voz del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿sabemos lo que tenemos que hacer, sí o no? ¿El Espíritu Santo es fiel en hablarnos, sí o no? ¿El Espíritu Santo es fiel en mostrarnos en su palabra qué es lo que tenemos que dejar y hacer? ¿Sí? Bueno, la pregunta necesaria que les tengo que hacer es, ¿nos estamos resistiendo al Espíritu? ¿Nos estamos resistiendo al Espíritu que nos manda a perdonar, a amar, a servir, a escuchar, a tolerar? ¿Lo estamos resistiendo? Porque si lo estamos resistiendo, eso nos lleva a lo siguiente, y lo siguiente nos lleva a lo siguiente, y lo siguiente nos lleva a lo siguiente. Y hay un punto de no retorno. Y yo creo que nadie en este lugar quiere vivir en una sequía y en un sequedal en su corazón, ¿verdad? Nadie quiere vivir en una tierra árida en el corazón. Creo que todos los que estamos acá queremos que el Señor nos mande sus aguas, nos llene, nos sacie, nos satisfaga en todo sentido. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Tiene usted un vacío en su corazón? Solo lo puede llenar el Espíritu. ¿Tiene usted un vacío en su alma? Solo la puede llenar el Espíritu. Y el Espíritu Santo la va a llenar a medida en la que usted lo escuche, haga caso y obedezca a lo que Él le está llamando a hacer. ¿Por qué la iglesia de Cristo hoy está como está? Porque hay muchos creyentes que nunca escucharon al Espíritu, que no se interesaron en escuchar en el Espíritu y que le dieron rienda suelta a cualquier cosa sin oír lo que Él estaba diciendo. Y lo que menos hay es arrepentimiento en nuestro corazón. Y si no me arrepiento hoy, y los pecados de mañana tampoco me arrepiento, de los pecados de mañana tampoco me arrepiento, y los días que van a venir y no me arrepiento, lo que estoy haciendo es resistiendo al Espíritu. Ya les dije, fácil, resistir al Espíritu es contristar al Espíritu. Contristar al Espíritu es apagar al Espíritu, y apagar al Espíritu me va a llevar a maldecir al Señor. Tengamos mucho cuidado. El Espíritu nos está hablando. El Espíritu es fiel en hablarnos. Es que yo quiero que les quede muy claro eso, hermanos, porque yo no ando detrás de ustedes todos los días. Ya se los dije como 4 veces, ¿verdad? Pero Él sí está con ustedes todos los días. Pero Él sí está con nosotros todos los días. Él es el consolador, es nuestro ayudador, es nuestra fortaleza. Lo hablábamos la otra vez con mi esposa, decíamos, es que muchas veces los creyentes queremos solo la parte exaltada del Espíritu, solo queremos las demostraciones y que se mueva y que se sacude este lugar con la alabanza y la intercesión, precioso, ¿verdad? Y gritar y saltar y interceder, porque esa es la parte exaltada del Espíritu Santo. Pero cuando nos tiramos en el piso y el Señor nos dice, ¿por qué hablaste así a tu hermano? ¿Por qué trataste así a tu hermano? Es más, nos paramos y empezamos a gritar más fuerte porque pensamos que así lo vamos a callar. Pero el Espíritu Santo tiene los dos lados.
Él es águila y Él es paloma. Él está en lo alto, en las experiencias exaltadas, pero también está en mostrarnos nuestro pecado y convencernos de pecado. Este es un mensaje de vida o muerte. Este es un mensaje de vida o muerte. Si hay entre nosotros personas que han escuchado la voz del Espíritu hablándoles algo de algo que tienen que dejar o algo que tienen que hacer y no lo hacen, están resistiendo al Espíritu. Están resistiendo al Espíritu. Y hay otra cosa muy grave que no se los he dicho. Como iglesia, si tenemos gente dentro de la iglesia que está resistiendo al Espíritu, eso evita que el Espíritu se mueva con libertad aquí. Si ofendemos al Espíritu Santo, Él no puede moverse en libertad en este lugar. Necesitamos como iglesia arrepentirnos. Necesitamos como individuos arrepentirnos. En el punto en el que estemos, si hemos estado resistiendo al Espíritu, si hemos estado apagando el Espíritu, si hemos estado contristando el Espíritu, Él puede perdonarnos. Cristo puede limpiarnos con su preciosa sangre y puede darnos un nuevo comienzo con Él. Y yo creo que ustedes y yo seríamos los más beneficiados, los más felices de poder escuchar todos los días la voz del Espíritu Santo. ¿O no? ¿O usted no necesita que el Señor le hable todos los días? Bueno, déjenme decirles, no les voy a profetizar porque no soy profeta, ¿ok? Pero si ustedes obedecen la voz del Espíritu, si ustedes están dispuestos a escuchar la voz del Espíritu, Él les va a hablar todos los días. Pero tienen que estar dispuestos a escuchar esa voz y obedecerla, porque si no lo van a resistir y lo van a contristar. Ahora imagínense si somos una iglesia de personas que aman al Espíritu y escuchan al Espíritu. Eso yo no lo puedo hacer en usted. Por más que los ame, por más que me desviva diciéndoles esto, por más que oremos con la pastora todos los días por ustedes, ustedes tienen que tomar una elección personal de escuchar al Espíritu o de obedecer al Espíritu. ¿Me voy a entender? A mí no me van a dar cuentas por las decisiones de usted. A mí me van a dar cuentas por decirme en el cielo, ¿fuiste fiel en hablar la verdad? ¿Fuiste fiel en orar por ellos? ¿Fuiste fiel en estar para ellos, para servirles? Allá yo, hermano, allá mi esposa también, si no estamos orando, si no estamos siendo fieles a la palabra del Señor, pero usted va a dar cuenta delante del Señor por sus propias decisiones. Y esa es exactamente la razón por la que la gente no quiere este mensaje. Es la verdad. Y ustedes saben que yo no les hablo de esta manera, a menos que el Señor nos haya puesto en el corazón hacerlo. Pero no podemos seguir contristando al Espíritu. No podemos seguir ofendiendo al Espíritu en nuestras decisiones. Si seguimos por ese camino, nos vamos a encontrar en una sequía, en una soledad, en un desierto por completo en el corazón. Y hoy yo les hago un llamado. Abran su corazón. Abra su mente. ¿Está usted en esa estación de sequía, de frialdad, de enfriamiento? Probablemente lo que ha sido es que ha ofendido al Espíritu. Probablemente es que ha contristado al Espíritu y por eso no hay ríos de agua viva en usted. Ya no le voy a decir más. ¿De acuerdo? Este es un momento para orar. Y para arrepentirnos y para clamar la preciosa sangre de Jesús, porque no hemos dado lugar al Espíritu muchas veces y sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, y fallamos y el Señor nos habla y no hacemos caso. Este es un tiempo para buscar al Señor y decir: yo soy culpable de eso, Señor. Yo soy culpable de haberme resistido a tu Espíritu. Yo soy culpable de haberte ofendido. Yo soy culpable de haberte contristado. Perdóname. Perdóname. Y como iglesia lo vamos a hacer, porque también como iglesia el Espíritu puede contristarse muchas veces. ¿De acuerdo? Tomemos un tiempo para orar, 1 minuto nada más, el necesario para poder confesar nuestra culpa. Examínense ustedes en su corazón, vayan lo más profundo que puedan en su mente, en sus pensamientos, y vean
Y veamos ahí cuánto hemos contristado al Espíritu, cuánto lo hemos resistido, ¿de acuerdo?